Uno de los políticos más reconocidos en los últimos años, por su juventud, por su valentía de decir las cosas, por la novedad de la política que siempre ha encabezado, es Pedro Kumamoto, quien actualmente es diputado independiente en el estado de Jalisco. Lo tenemos precisamente en comunicación vía Skype. ¿Cómo te va, Pedro Kumamoto? Bienvenido. Gusto en saludarlo. Bienvenido al Heraldo Noticias. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarles y de nuevo muchas gracias por este espacio. Es una buena oportunidad platicar con Pedro Kumamoto y sobre todo preguntar su opinión en temas que en este momento están candentes, como es el asunto de la Guardia Nacional, quienes están a favor, quienes están en contra, se discute si es mando civil, mando militar. ¿Cómo lo ve un joven político como usted, Pedro? Bueno, yo soy un joven que creció durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y en ese sentido yo puedo plantear, y creo que no solamente yo por mis vivencias, sino también por lo que se vivió, la escalada de violencia, de falta de certidumbre de salir de tu casa, lo que te podía traer, y finalmente algo muy importante, que no existen pruebas contundentes que nos digan que mejoran las condiciones de seguridad y de paz cuando está un mando militar. Lo que sí tenemos es la claridad y ya los indicadores que dicen que sí aumentan las violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido hay que dejarlo también muy claro. La idea no es que desaparezcan los militares de la calle de un día para otro. Tiene que ser un modelo de transición, desde luego que se tiene que regular, se le debe de dar atribuciones y claridades de cuándo y cómo puede estar el ejército en la calle. Pero lo que se está planteando, desde mi punto de vista, es una militarización abierta de nuestro país y desde luego que estamos en contra de ello. Ahora bien, cuando hacemos encuestas o preguntas al público en general, diversas entidades que se dedican a ello, ¿de quién confían más? ¿En el ejército mexicano o en los políticos o en los partidos políticos? Siempre sale mucho mejor calificado el ejército mexicano. Y con eso yo quiero preguntarle, ¿qué da más confianza? Hablando de percepciones, más de lo que tiene que estar en la ley, que me parece que es fundamental, pero en percepciones. ¿Qué se percibe mejor? ¿El salir a la calle y ser asaltado, levantado y demás? ¿O ver a una patrulla militar o de la Guardia Nacional, cual sea la forma, en la esquina de las calles? ¿Qué preferiría un Pedro Kumamoto? Yo creo que lo que preferiría sería ver a niñas y a niños en la calle, jugando y usando los espacios públicos, ver a las abuelas que puedan usar las banquetas y finalmente pues un espacio de paz para todas las personas. Si para que eso suceda tiene que existir una transición en donde sí haya elementos militares en ciertas ciudades, pues desde luego que se puede aceptar y se puede entender como una medida extraordinaria y con un tiempo limitado. Lo que no puede suceder, y pregúntenle a las personas que han vivido en Chihuahua, que han vivido en Sonora, que han vivido en Acapulco, que viven en el sur del estado de Jalisco, de donde soy yo, ¿qué pasa cuando ven una patrulla militar o qué pasa cuando sucede, no sé, que hay, digamos, sospechas de desapariciones? Muy pocas veces hemos hablado acerca de estos elementos en donde hay, desde luego, que un ejército mexicano en donde hay elementos excelentes, pero también han existido casos en donde pues, ha habido corrupción o finalmente pues, que se alejan, como cualquier, pues, digamos, otras personas o como cualquier otro espacio político o como cualquier otra unidad social, pues también existen elementos que se olvidan de para qué es, ¿no? Entonces, yo no lo generalizaría en que una patrulla da miedo o que el espacio público tiene que estar pues desprovisto de seguridad. Yo creo que lo que tenemos que construir son transiciones adecuadas con esos buenos elementos del ejército y sobre todo que esa preparación y sobre todo que es, digamos, que el respaldo institucional y finalmente el Estado de Derecho sí suceda en el Estado. Creo que ese es uno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Hoy se habla de la Guardia Nacional como la única opción que se ha planteado para poder enfrentar pues el rezago de seguridad que tenemos, independientemente de los gobiernos que estuvieron antes. Tenemos un rezago de seguridad y tenemos que afrontarlo. Si la Guardia Nacional no cumple con los requerimientos de seguridad, certeza, paz social que se requieren, ¿cuál sería la propuesta de Pedro Kumamoto para poder disminuir de manera sensible, más no acabar, porque eso sería casi imposible, pero sí disminuir de manera sensible los índices de violencia en México? Y en ese sentido yo diría que tenemos que impulsar la propuesta de seguridad sin guerra. Es decir, Ah, reconocer a las instituciones de... ¿Perdón?
Sí, 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 te estamos escuchando, es que se corta un de poco Policía la Municipal. comunicación. Adelante. Estamos volteando a ver a nuestros, digamos, elementos y cuando tienes una policía que está poco preparada, sin armamento y finalmente que recibe pagos entre 5,000 y 6,000 pesos al mes, sin seguro de gastos médicos, sin seguro de vida, sin prestaciones de ley, ahí estamos encontrando una de nuestras primeras fallas estructurales. Es decir, quien debería de tener el primer contacto con la ciudadanía carece de los elementos materiales, el entrenamiento y finalmente el respaldo institucional que debe de tener. Segundo, desde luego que debe, y quiero insistir en eso, hay estados y hay municipios en donde sería un grave error retirar el ejército el día de hoy. Entonces, ¿qué tendríamos que construir? Instituciones de seguridad civiles que puedan tener la certidumbre y la confianza de la sociedad y que en esos específicos casos, claro que pueda coadyuvar el ejército mexicano porque también ha demostrado que tiene las capacidades en cierto tipo de tareas. Y finalmente, algo que para mí es muy importante, el poder atender las causas. Una de ellas, de la cual casi no hablamos, hablamos de la pobreza y de la desigualdad, que creo que es muy importante tocarla como una centralidad. Pero otro que casi no hablamos tiene que ver con el ejercicio del poder judicial. Vemos que las liberaciones suceden a veces porque no se hace bien el trabajo policíaco, pero también muchas veces porque hay dinero de por medio o porque hay sobornos. Y en ese sentido, yo creo que algo... ¿Perdón? Sí, 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 adelante, adelante. Y en ese sentido yo creo que tenemos que voltear a ver el Poder Judicial y ver qué elementos no han funcionado, poder exigirles que tengan un mejor trabajo y finalmente si se necesitan más líneas de comunicación entre policías, investigadores o Ministerio Público y finalmente a las y a los jueces, que sucedan, pero que no se sigan exculpando y excusando diciendo que pues los que atrapan un día los liberan al día siguiente porque no se siguió el debido proceso. Yo creo que eso ya no puede ser aceptable en nuestro país. Pedro Kumamoto, para finalizar, háblenos por favor de Futuro Jalisco. ¿Es partido político, asociación civil? ¿Será la plataforma en la que Pedro Kumamoto busque la gubernatura? ¿Y por qué no pensar en el futuro, tal vez una presidencia de la República? Por lo pronto, Futuro es solamente ahorita una aspiración a ser partido político local. Somos una plataforma de, pues digamos, de las personas que estuvimos en la última candidatura independiente a diputaciones locales, federales, al Senado, aquí en Jalisco. Lo que vimos es que teníamos tres grandes retos. Uno es que probablemente se iba a prohibir la manera en la que participamos en la última elección. Esto a través de demandas y a través de declaraciones que hicieron políticos de nuestro estado. Entiendo. Dos, a partir de la última elección sacamos cerca de 1,000,000 de votos. Solamente para el Senado 762,000. Y hoy esas personas que votaron por nosotros ni están representadas en el Congreso, en las cámaras, pero tampoco pueden tomar decisiones. Y lo que queremos es hacer un espacio en donde se pueda discutir el futuro de precisamente del partido político que se llama Futuro. Y por último, yo creo que era muy importante compartir que no se trata de un rostro, de una persona, sino que se trata de todo un movimiento, de toda una serie de personas que creemos en los mismos valores y principios. Creemos que una abuela no debe de tener una pensión del tamaño que tiene en este momento, que la salud pública debería de ser excelente, que la seguridad y la paz no deberían de ser precisamente un objeto de lujo y finalmente pensar y apostarle en políticas públicas para el medio ambiente, para la cultura, para que nadie se quede atrás en el desarrollo. Y en ese sentido, pues lo que decidimos fue voltear y decir, construyamos un partido político local. No es fácil, significa un salto muy grande, pero también significa el aceptar que por la vía en la que estábamos participando, estábamos muy limitados al respecto de las herramientas que podíamos tener para invitar a más personas a participar, porque hay que recordar que legalmente las candidaturas independientes inician y terminan durante las elecciones. ¿Y que no hay política durante el otro proceso? Pues claro que sí, ¿no? Muy bien, Pedro Kumamoto, ha sido muy interesante conversar contigo. Mucho éxito con este tema de Futuro como partido político, como institución política. Nos queda muy claro ahí la visión que tienes de la Guardia Nacional. Y cuando andes en la Ciudad de México, date una vuelta aquí al Heraldo Noticias y platicamos aquí con el público que te ve. Público muy joven, por cierto, que nos ve a través de Facebook Live, Pedro. Muchísimas gracias y de nuevo a quienes quieran saber más acerca de qué estamos haciendo, hayfuturo.mx, hayfuturo.mx, se pueden dar de alta y bueno, de nuevo muchísimas gracias por este espacio, significa una gran oportunidad poder platicar con tu público. Muchas gracias, Pedro, hasta la próxima.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pedro Kumamoto, político joven, tú lo escuchaste muy claro, muy ágil en su punto de vista, muy bien puntualizados, cómo está visualizando temas como la Guardia Nacional, y ahí te dejó también su página de internet para que conozcas más de su idea política.